Hoy es un día de vergüenza y de rabia. De vergüenza para aquellos que crean en la posibilidad de justicia en el sistema norteamericano, y de rabia para muchas personas que en todo el mundo le pidieron al Tribunal Supremo de Estados Unidos algo muy sencillo, que es que aceptase revisar el caso de los 5 compañeros. Hay algo que quizás muchos de nuestros oyentes en Cuba, en América Latina, en muchas partes del mundo no comprenden. En Estados Unidos no existe derecho de la persona a apelar ante el Supremo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos hace como una especie de lotería. Entre un 1 y un 2% de las peticiones que le hacen son los que ellos acceden a reconsiderar. Por lo tanto, es un juego muy arriesgado, muy extremadamente difícil. Ahora, nunca el Tribunal Supremo de Estados Unidos recibió una petición respaldada por 10 premios Nobel. Nunca recibió una petición amparada por varios parlamentos en pleno, como el Senado de México, la Asamblea Nacional de Panamá, por 3 vicepresidentes del Parlamento Europeo, por un expresidente del Parlamento Europeo, por centenares de parlamentarios de Europa y de muchos países del mundo. Nunca había recibido una petición de que estudiase un caso suscrita por las principales organizaciones de juristas de Estados Unidos y del mundo entero. Nunca se le había solicitado que revisase un caso que por primera vez en la historia de Estados Unidos fue criticado por la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Con todas esos nunca, con todas esas excepciones, sin embargo, los jueces prefirieron hacer lo que les pidió el presidente Obama, el gobierno actual de Estados Unidos, que le pidió sencillamente que no accediera a revisar este caso. Eso fue lo que hicieron. Por eso me parece que es un día de vergüenza y de rabia, que solo puede tener una respuesta, que es multiplicar la denuncia, multiplicar la movilización, la exigencia al gobierno de los Estados Unidos de América, encabezado por su presidente Barack Obama, a que haga lo que tiene que hacer, que es sencillamente poner en libertad a 5 personas que nunca debieron estar en prisión, y hacerlo ya. Si de verdad vamos a creer que hay algo detrás de toda esa retórica de cambio, de renovación que le gusta tanto al actual inquilino de la Casa Blanca. ¿Cómo entender entonces que el gobierno haya liberado a 2 espías que dieron información secreta de Estados Unidos al gobierno de Israel, por ejemplo? Colocan los 2 casos, uno junto al otro, y eso es probablemente la mejor explicación gráfica de qué cosa es eso que en Estados Unidos llaman el sistema de justicia. El caso de la persona que le entregó esos documentos secretos a 2 agentes de Israel era un alto oficial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que no trabajaba en un supermercado, ni en una librería, ni en una farmacia. Trabajaba en la oficina del vicepresidente de los Estados Unidos, había trabajado en el Pentágono y en el Departamento de Estado. Y los medios de prensa norteamericanos, cuando hablaron de aquel caso, decían que la cantidad de documentos secretos que esa persona le trasladó a través de los 2 agentes del gobierno de Israel equivalían a varios contenedores llenos de papeles secretos. Los 3 están hoy libres de cargos, los 3 han sido perdonados por el presidente Obama, por cierto, el actual presidente de los Estados Unidos, al mismo tiempo que ese mismo gobierno le pedía al Supremo no revisen el caso de los 5, a pesar de que en el caso de los 5 las propias cortes inferiores de los Estados Unidos reconocieron que no habían ocupado ni un pedacito de papel
ningún documento secreto, ninguna información que afectase a la seguridad nacional de los Estados Unidos. La conclusión que uno tiene que sacar es obvia. El gobierno de Israel es un gobierno aliado, amigo de los Estados Unidos, y se le pueden perdonar ciertas cosas. Y la mafia terrorista de origen cubano ha sido y es aliada del régimen norteamericano y es merecedora de esos favores como el que le ha hecho esta administración con esa petición, esa solicitud al Supremo, y se lo han hecho ahora también los ilustres jueces de la Corte Suprema. Alarcón, ¿y qué otros recursos legales y políticos quedan entonces? Independientemente de que estamos en contacto, como es lógico, todo el equipo de defensa, y tenemos en las próximas horas que definir algunas cuestiones, yo no quiero entrar en complejidades técnicas o procesales. Hay todavía algunos aspectos que deben ser tratados por los tribunales norteamericanos. Uno, por ejemplo, que es muy concreto, que dice mucho también del sistema de justicia norteamericano. Recuerde que la Corte de Apelaciones de Atlanta, por unanimidad, determinó que en este caso no había habido nada de espionaje y que por lo tanto las sentencias a cadena perpetua eran injustificadas y las declaró nulas, dos de ellas, la de Antonio Guerrero y la de Ramón Lavañino, y ordenó que se hiciese un nuevo proceso para resentenciarlos. Por otras razones, lo mismo sucede con el caso de Fernando González, que no fue acusado de espionaje, pero que también fue injustamente condenado en exceso. Fíjense cómo ha habido arbitrariedades que hasta los tribunales reconocieron. No lo reconoce el gobierno de Estados Unidos, pero sus mismos tribunales lo tuvieron que hacer porque era obvio, porque sencillamente no ver la diferencia entre un contenedor lleno de papeles y la vaciedad absoluta, la ausencia absoluta de papeles, es algo que cualquier persona puede distinguir. Al mismo tiempo, esa Corte de Apelaciones, recuerda que fue tan injusta, tan chabacanamente injusta, que decidió excluir a Gerardo Hernández de la misma anulación de su sentencia, a pesar de decir en ese documento que a él también le correspondía, pero sin embargo de una manera muy discriminatoria, muy arbitraria, lo excluyeron. Ese era uno de los temas que debía dirimir el Tribunal Supremo, pero decidieron tampoco hacerlo. De manera que habrá ahora también una batalla legal que va a continuar con relación a la resentencia de aquellos tres compañeros que hoy no tienen ninguna sentencia: Antonio, Ramón y Fernando. Batalla que habrá que ligar también enfrentando a las autoridades norteamericanas probablemente. Ojalá que no, ojalá que se aprovechen el momento para poner fin, aunque sea parcialmente, a esta injusticia, y habrá que seguir estudiando en lo inmediato, ver qué otros pasos, si queda alguno, se puede hacer con relación al caso de Gerardo Hernández y de René González, que son los dos compañeros cuyas sentencias han sido reconfirmadas por esta infame decisión del Supremo.